Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. La palabra del Señor dice así. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Bueno, hermanos, es probable de que muchos de ustedes se hayan asombrado en el tema del título que he decidido que tenga este sermón, pues literalmente el título es Cristo no vino a traer paz. Y esto, hermanos, es literalmente lo que Jesucristo dice acá. Jesucristo va a hacer la pregunta acerca de, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Y literalmente su respuesta va a ser no. Ahora, muchos, como ya les he mencionado, se van a escandalizar cuando hablamos de esta manera o cuando nos topamos con este tipo de pasajes, incluso ¿por qué? Porque la verdad es de que el cristianismo de nuestra época no está acostumbrado a este tipo de expresiones o a esta forma en la cual Jesucristo nos dice que es lo que nos espera como cristianos en este mundo. Vivimos un cristianismo afeminado, débil, aburrido en cierta manera también y cobarde en muchos casos. ¿Por qué? Porque, hermanos, lamentablemente muchos cristianos creen que lo que debemos buscar en este mundo es paz, tranquilidad, evitar absolutamente todas las peleas, evitar absolutamente todas las discusiones. Todo debe ser color de rosa, debemos agarrarnos de las manos y cantar arroz con leche juntos. Es prohibido dividirse, es prohibido pelearse, es prohibido juzgar. Y algunos hermanos creen que literalmente Jesucristo andaba así en este mundo. Pero hermano, escucha, si Jesucristo hubiera andado así en este mundo, literalmente no lo hubieran crucificado. No lo hubieran crucificado. Algunos creen incluso en nuestra época que Jesucristo fue un pacifista así como Gandhi. Pero eso, hermanos, no es la verdad. El pacifismo es la idea de que la paz, hermanos, es el bien mayor, de que lo que debemos buscar es la paz y quitar absolutamente todo lo que vaya en contra de la paz. Pero hermanos, eso no es lo que era nuestro Señor Jesucristo y ni siquiera es eso lo que se nos manda a hacer a nosotros tampoco. ¿Por qué? Justo hablamos de esto un poco el día martes en el estudio que estamos teniendo de familias, pero la realidad, hermanos, es que para que haya verdadera paz, necesitamos primero que haya pelea. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Hermano, no vamos a negar y más adelante les ruego tener cuidado porque vamos a hablar de la paz que Jesucristo sí vino a traer a este mundo. Pero hermano, no es la paz como nosotros nos la esperamos. El pacifismo, como les he mencionado, ve la paz como lo más valioso, como algo que debemos buscar a toda costa. Y todo aquello que vaya en contra de la tranquilidad, la comodidad, la quietud, lo cual no es verdadera paz, debemos evitar. Pero como les acabo de mencionar, hermanos, la verdad es de que en la Escritura se nos va a presentar de manera explícita de que no va a haber paz a menos de que primero haya pelea. Es más, Jesucristo mismo vino a derrotar a sus enemigos. Jesucristo vino a pisar la cabeza de la serpiente. Jesucristo en su ministerio va a confrontar el pecado, va a pelear por la verdad, va a morir, va a resucitar. Y acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 19 de que va a regresar como un conquistador a destruir a sus enemigos. Eso, por si acaso, hermanos, no hace un pacifista. Eso no hace un pacifista. Y ahora con todo esto, hermanos, no significa, como vamos a ver más adelante, de que Jesucristo no vaya a darnos verdadera paz. Pero la paz, como él mismo va a decir, no es como la paz de este mundo. La verdadera paz en la Biblia siempre va a requerir primero pelea. Y es más, escucha, el hecho de que tú estés en paz con Dios, literalmente el Nuevo Testamento nos va a decir que eso va a significar que vas a estar en guerra con muchas personas en esta vida. Vas a estar en guerra contigo mismo y vas a estar en guerra contra el diablo, el mundo, el pecado. Estar en paz con Dios significa literalmente estar en guerra con todo lo que acabo de mencionar. Y una vez más, hermanos, voy a aclarar de que Jesucristo sí vino a hacer la paz entre Dios y el hombre, eso vamos a verlo en un momento.
Pero eso no significa de que vamos a vivir en paz en este mundo, sino más bien los verdaderos cristianos nunca vamos a estar en paz como el mundo define la paz. Jamás vamos a estar en paz como el mundo define la paz. Y este pasaje, hermanos, tiene que ver con esto. Y les ruego de que tomen muy en cuenta lo que hemos estado viendo las semanas pasadas, pues Jesucristo, hermano, ha estado hablando de las marcas, las características de sus siervos fieles. Y esto es importante en el contexto y para el pasaje que hoy día vamos a estudiar, porque Jesucristo ha hablado desde el versículo 35 acerca de que debemos ser siervos vigilantes, que estén dispuestos a servir a su Señor sin cansarse, esperándolo, no importa cuánto tarde, estar firmes, constantes en la obra que Él nos haya dado. Y ahora en este contexto en el cual Él está argumentando qué es ser un siervo fiel, Jesucristo, hermano, nos va a decir qué es lo que va a requerir esto también de nosotros, y es aceptar de que ser siervos de Jesucristo y seguirlo a Él, esto, hermanos, nos va a traer muchos conflictos. Y esto, hermanos, es inevitable. Es por eso que el día de hoy he decidido dividir este pasaje en 3 subtítulos específicamente. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es lo que Jesucristo dice, que Cristo no vino a traer paz a este mundo. ¿Pero por qué? Porque, escucha, Él no tuvo paz en este mundo. No sé por qué nosotros esperamos tener paz en este mundo cuando Cristo mismo no tuvo paz en este mundo. Paz como la define el mundo, ¿sí? Cristo literalmente nos va a decir, yo no vine a traer paz. Y luego Jesucristo va a terminar diciéndonos en este pasaje de que por Cristo nosotros tampoco vamos a tener paz. Entonces Él no tuvo paz en este mundo. Él no vino a traer paz a este mundo. Y por Cristo nosotros no vamos a tener paz. Ese es el resultado lógico de lo que vamos a ver el día de hoy. Y en el versículo 49-50 Jesucristo nos va a decir esto, que Él no tuvo paz en este mundo. Y este pasaje comienza mostrándonos esto, de que Jesucristo no tuvo paz en este mundo. Escucha lo que Jesucristo dice, hermanos, versículo 49 y 50. Fuego vine a echar en la tierra. Escucha estas palabras. Y fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ahora, aquí, hermanos, como vamos a hacer el día de hoy en diferentes ocasiones, hay varias cosas que tenemos que aclarar. Sí, hermano, yo conozco el pasaje en el que Jesucristo mismo va a decir, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Hermano, yo conozco ese pasaje. Pero cuando Jesucristo, hermano, dice que Él no vino a juzgar al mundo, a lo que se está refiriendo es que Él no vino a condenar al mundo. Si Él hubiera venido en su primera venida a condenar al mundo, literalmente no estaríamos aquí, porque Él ya hubiera destruido absolutamente todo. Y es lo que va a hacer en su segunda venida, cuando venga a condenar. Entonces, en ese sentido, por si acaso, hermanos, es la verdad. Jesucristo no vino a condenar al mundo, vino a salvar a su pueblo, vino a salvar a sus ovejas, vino como un siervo sufriente, humilde, manso, está bien. Pero hermano, eso no significa de que Jesucristo no iba a meterse en serios problemas en su primera venida. Y eso, hermanos, lo vamos a encontrar desde el principio de su vida. Hermano, ¿qué pasó cuando Jesucristo se encarnó? Hemos estudiado esto en este mismo evangelio. Pero no sé si te acuerdas, inmediatamente empezaron a haber problemas. Jesucristo se encarnó, se reveló de que Jesucristo estaba y había llegado a este mundo, de que el rey de los judíos había sido concebido. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Espero que te acuerdes qué es lo que hizo Herodes. ¿Te acuerdas qué es lo que hizo Herodes? Mató a los niños, hermano, de toda una región. Su familia tuvo que escapar para que Jesucristo no sea asesinado también. No, si Jesucristo no vino a condenar al mundo, gracias a Dios no vino a condenar al mundo y vino a salvarlo. Pero desde su primera venida, hermano, ha habido conflicto. Y esto es muy importante, hermano, porque Jesucristo cuando nos dice acá fuego viene echada a la tierra, no se está refiriendo específicamente a la condena eterna, la cual van a recibir todos los pecadores y todos aquellos que hayan rechazado su evangelio, pero sí se está refiriendo, hermano, a de que su ministerio estuvo lleno de conflictos. Y si tú lees los evangelios vas a encontrar de que los conflictos cada vez fueron escalando más. Cada vez fueron escalando más.
Los judíos van a querer matarlo por años y cada vez va a ir escalando su odio hacia Jesucristo hasta el punto en el que perpetren sus maquinaciones en contra de él. Y hermano, comenzando su ministerio, ya he hablado un poco de comenzando la vida de Jesucristo, pero comenzando su ministerio, que es una de las primeras cosas que Jesucristo hizo. Juan capítulo 2 nos dice de que fue y limpió el templo. Literalmente sacó a personas a empujones, volcó las mesas, les llamó ladrones y limpió la casa de su padre por el celo que tenía. Hermano, ¿qué crees que trajo eso en la vida de Jesucristo? No le trajo mucha paz o tranquilidad como nosotros esperaríamos o como el mundo define a la paz. Cristo, hermano, en su ministerio fue sumamente polémico, sumamente polémico. Desde Juan el Bautista, que preparó el camino para que Jesucristo llegue, hermano, ya era polémico. Los judíos estaban ya alterados porque hay alguien que nos está confrontando con nuestros pecados, hay alguien que nos está diciendo que no estamos yendo por el buen camino, que necesitamos un Salvador, eso no estamos dispuestos a aceptarlo. Y ya había conflictos desde antes incluso de que comience su ministerio, ni qué hablar cuando comenzó su ministerio. Y ya estamos a más de la mitad del ministerio de Jesucristo en el Evangelio de Lucas, hermanos, y nos hemos topado una y otra vez con problemas. Y aquí Jesucristo, hermano, escucha lo que le dice a sus discípulos una vez más: fuego vine a echar en esta tierra. Y ahora el fuego, hermano, es una expresión que los judíos conocen, era una expresión que estaba íntimamente ligada, hermano, con el juicio. Con el juicio. Ahora, no estamos hablando, hermano, del juicio eterno, no estamos hablando de la condena eterna, pero sí estamos hablando de una especie de juicio, lo cual Jesucristo trajo a este mundo y le causó muchas aflicciones y le ganó muchos enemigos. Si tú lees el Antiguo Testamento, hermano, vas a encontrar que una y otra vez se va a utilizar el fuego para referirse a enojo, para referirse a la ira de Dios, para referirse al castigo de Dios. Incluso el fuego muchas veces está ligado a la muerte. Puedes ver eso, tú, hermanos, en la historia de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, en la muerte de Nadab y Abiú, Levítico 10. El fuego en Números capítulo 11, el que acabamos de leer, acerca de lo que sucedió en los primeros libros de la Biblia. Y hermano, escucha, Jesucristo mismo nos va a hablar del fuego una y otra vez en su ministerio. Mateo capítulo 3 se va a hablar de la parábola de la cizaña, donde va a hablar de aquella cizaña, la cual va a terminar en el horno de fuego. Mateo capítulo 25, 2 Tesalonicenses 1. Así podemos ir pasaje por pasaje, hermano. Hay muchos pasajes Antiguo y Nuevo Testamento, los cuales nos presentan al fuego como una expresión de condena, de castigo. Pero como he mencionado, hermano, y una vez más lo voy a repetir para que no haya confusiones, Jesucristo aquí no se está refiriendo al fuego eterno, al lago de fuego en el que nos encontramos en Apocalipsis 21. Pero sí, hermano, esta es una expresión la cual nos debe llevar a entender de que Jesucristo está hablando aquí. Hay conflicto, aquí hay enojo, aquí Jesucristo de alguna u otra forma está proclamando la condena sobre algunos, está proclamando el juicio sobre algunos. Y esto es, hermano, algo que ya había hecho en repetidas ocasiones. Déjame leerte algunos pasajes. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si Jesucristo no ejerció la condena eterna que vamos a ver en el día del juicio, en su primera venida, pero hermano, Jesucristo sí la enseñó. Jesucristo sí confrontó a algunas personas como merecedoras de ese juicio. Y esto tiene que ver con el fuego que Jesucristo está mencionando acá. Escucha lo que se dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso, hermano, no significa que la ira de Dios ya fue derramada en su totalidad contra los incrédulos, contra aquellos que rechazan su palabra, pero Jesucristo claramente nos expresó de que la ira ya está sobre ellos. Y la ira, hermano, en el Antiguo y Nuevo Testamento normalmente es sinónimo del fuego. El fuego se utiliza muchas veces como una ilustración de la ira de Dios. Escucha lo que Jesucristo dijo, Juan capítulo 9, versículo 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados.
Con todo esto, hermanos, Jesucristo en su primera venida se ganó muchos enemigos, los cuales, como ya les he adelantado, van a buscar matarlo, hasta conseguirlo. Y el fuego en este pasaje es una posible referencia, hermanos, a todo esto. Si bien este mundo no experimentó el fuego que realmente merece en el día del juicio, en el último día, esto, hermanos, no significa de que no era parte de la enseñanza, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y esto le causó muchas controversias, esto le causó mucho conflicto, mucho conflicto a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora escucha lo que dice, fuego vine a echar en la tierra. Y ahora escucha esto, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Qué está diciendo Cristo en este versículo? Es como si Jesucristo dijera, hermanos, ya ha comenzado el conflicto, ya ha comenzado en cierta manera la guerra, ya ha comenzado la aflicción, los problemas, ya está encendido el fuego, y ahora ¿qué vamos a hacer? No se va a detener y no hay nada que hacer. Vamos a tener que enfrentarlo. Y hermano, la actitud de Jesucristo, así como hemos visto esta mañana también en el sermón del Evangelio de Juan, les ruego que la tomen muy en cuenta. Porque Jesucristo aquí está expresando esto. Ya aquí hay conflicto, hay guerra, hay problemas. ¿Y qué vamos a hacer? Enfrentarlos. No nos vamos a escapar, no lo vamos a evitar. No. Jesucristo va a enfrentar esos conflictos. Ahora, como he mencionado, hermanos, al principio de este sermón, en la introducción, lamentablemente vivimos una etapa en el cristianismo en la cual los cristianos creen que su mayor responsabilidad es caerle bien a todos y evitar todos los conflictos, todas las controversias. Hermano, Jesucristo no va a evitar los conflictos, no va a evitar las controversias. El decir que nosotros debemos hacer eso o que debemos buscar hacer eso, hermano, es como si quisiéramos decir que somos mejores que Cristo. Porque escucha lo que Cristo dice acá, fuego viene a echar en la tierra, y Jesucristo no va a responder diciendo, bueno, ahora vamos a ver cómo apagamos este fuego. Vamos a ver cómo apagamos, aplacamos todo este conflicto. No, Jesucristo va a decir, ¿y qué quiero? Ya se ha encendido. Ya está. Ya está. Vamos a tener que enfrentarlo. Cristo sabe, hermanos, que toda la polémica, que todo el conflicto que estaba teniendo con un montón de personas y especialmente los líderes del primer siglo, esto le traería serias consecuencias. Y Jesucristo va a estar dispuesto a afrontar estas consecuencias, así como hemos visto esta mañana también. Por eso escucha ahora el versículo 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué está hablando Jesucristo, hermano, acá? Este bautismo, hermano, hace referencia a de que Él sabe que va a ser sumergido en algo. ¿En qué va a ser sumergido Cristo? No está hablando aquí del bautismo de agua, hermano. Ya fue bautizado Jesucristo en los primeros capítulos de este Evangelio. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de que Él sabe de que va a ser sumergido en la ira de sus enemigos y en la ira de su propio Padre por cargar tus pecados y mis pecados. Y Jesucristo, hermano, sabe de que las cosas van a escalar, el fuego ya se ha encendido, los enemigos ya están ahí a las puertas acechándolo para buscar matarlo. Y Jesucristo sabe estas cosas, esto se va a poner de mal en peor, y de un bautismo tengo que ser bautizado, y bueno, voy a tener que enfrentar esto. Esto, hermano, es muy paralelo, y le doy gracias a Dios que justo hoy día en la mañana tuve que predicar un pasaje parecido en Juan, porque he escuchado que Jesucristo va a decir en Juan, capítulo 12, versículo 27 al 28. Ahora está turbada mi alma, algo parecido de lo que va a decir Jesucristo acá. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Muy parecido a lo que hemos visto en Juan esta mañana. Jesucristo aquí va a decir que el fuego se ha encendido, hay conflictos, y ahora ¿qué quiero? Si ya está encendido, ¿qué vamos a hacer? Voy a tener que ser bautizado en lo que Dios me ha mandado a hacer. Y sí, mi alma está muy afligida. ¿Cuánto me angustio? Hasta pero que se cumpla. Jesucristo va a estar dispuesto a sufrir lo que tenga que sufrir. Y ahora, ¿de qué angustia Jesucristo está hablando acá? Hemos visto también eso esta mañana, Gálatas capítulo 3.
Jesucristo se va a hacer maldito por nosotros. Él sabe lo que viene, hermanos. Él sabe lo que Él va a tener que sufrir en manos de sus enemigos e incluso en manos de su propio Padre, porque su propio Padre, como va a cargar el pecado de nosotros en Él, su Padre va a quebrantarlo, va a destruirlo en la cruz. Y Él, hermanos, va a estar dispuesto. Ahora, esto de estar dispuesto, hermano, no significa de que Jesucristo no sea afectado emocionalmente en cierta manera. Jesucristo, escucha lo que dice acá, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Sí, no, hermano, no vamos a negar de que en medio de los problemas y de las aflicciones sentimos angustia, sentimos dolor, sentimos esta turbación de espíritu en el alma. Pero Jesucristo acá, hermano, a pesar de tener todo eso, lo cual lo va a llevar incluso a sudar sangre, en otro pasaje en Mateo va a decir, mi alma está afligida hasta la muerte. Jesucristo, pero va a estar dispuesto a seguir su camino hasta que se cumpla para lo que vino a este mundo. Pero como ya les he mencionado, hermanos, estamos en un contexto en el que Jesucristo va a hablar de la paz. Y en un momento Jesucristo nos va a decir, ¿ustedes creen que yo he venido a traer paz? Y nos va a decir, no. Pero lo primero que hace en este pasaje es recordarnos de que Él mismo no tuvo paz en este mundo. Él mismo, hermano, no tuvo paz en este mundo. ¿Has leído el profeta Isaías, capítulo 53? ¿Sabes cómo se lo va a presentar a nuestro Señor Jesucristo? Como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, Jesucristo dice, yo no tuve paz en este mundo. Yo he venido a encender un fuego y las cosas se van a poner peores. ¿Y qué vamos a hacer? Y voy a tener que aguantar y soportar lo que sé que va a venir. Que es aquello que va a llegar, es la cruz. Es aquel momento en el que Jesucristo muera por ti y por mí, en mano de sus enemigos. Y hermano, esto es muy importante porque ahora Jesucristo se va a dirigir a nosotros y nos va a decir, ahora, ¿qué pensaste que yo he venido a traer a este mundo? Más o menos, hermano, el argumento es este. Yo he venido a sufrir por ustedes, yo he venido y he estado dispuesto a no tener paz en este mundo. Desde que era bebé me han buscado matarme. ¿Qué creen que a ustedes les va a pasar? ¿Qué creen que a ustedes les espera? Y hermano, esto es muy importante porque muchos cristianos no entienden, no entiendo muy bien por qué, porque la Biblia es muy explícita. Pero Jesucristo, hermano, siempre nos va a adelantar lo que significa seguirle. Lo que significa seguirle, hermano, significa ser perdonados de nuestros pecados, estar en paz con Dios, perfecto. No tenerle miedo a la muerte, a la condenación, al infierno, perfecto. Pero en ningún lugar de la Escritura se nos va a decir que eso significa tener una vida tranquila, en paz, quieta en este mundo. Sino más bien Jesucristo, de manera explícita en diferentes ocasiones, va a decirnos, no, eso no es lo que les espera. Eso no es lo que les espera. Es por eso que ahora, justo después de decirnos de que Él va a ser bautizado en ese bautizo que es su muerte, de que Él está angustiado, de que Él ha echado fuego en esta tierra y se está encendiendo y no hay nada que hacer, va a haber que enfrentarlo. Escucha ahora lo que Jesucristo nos va a decir, versículo 51. Jesucristo nos va a decir que Él no vino a traer paz. Escucha versículo 51. ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Este pasaje, este versículo comienza con una pregunta. ¿He venido a traer paz en la tierra? Ahora, hay dos cosas que necesito aclarar acá, hermanos. Una, ya la he estado aclarando desde el principio. En un sentido, hermano, Jesucristo sí vino a traer paz en la tierra, ¿sí? ¿Pero en qué sentido? Él vino a hacer la paz entre Dios y el hombre. Eso sí. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Él vino, hermanos, como un mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, que es Dios y hombre, como el único mediador, vino a hacer la paz entre tú y tu Creador. Dios está airado contra los pecadores todos los días, y Jesucristo, a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, Él vino a hacer la paz, para que tú y yo podamos estar en paz con Dios gratuitamente. Gratuitamente. Hermano, esto es importante.
Porque Jesucristo no está hablando de esta paz en este punto, ¿sí? Jesucristo no está hablando de esta paz y en un momento les voy a mostrar por qué. Pero Jesucristo sí vino a hacer la paz entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Y más vale, hermano, que tengas esto muy en cuenta. ¿Por qué? Porque, hermano, estar en paz con Dios significa estar en guerra contra el mundo. Y algo que nos sostiene cuando tenemos que sufrir las consecuencias de seguir a Cristo en este mundo es saber esto: estoy en paz con Dios. Te animo después, hermano, a leer todo el pasaje que acabo de mencionar, Romanos 5. ¿Qué va a decir Pablo justo después de decir tenemos paz para con Dios? ¿Sabes qué va a decir? Y ahora nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué tribulaciones? Si estudias la vida del apóstol Pablo, la mayoría de sus tribulaciones era, hermano, la persecución que estaba viviendo en mano de sus enemigos. Y Pablo va a decir, me glorío en eso. ¿Y por qué se gloría en eso? Porque la paz está hecha con Dios. Entonces, por más de que el mundo esté en guerra conmigo, si estoy en paz con Dios, no hay problema. Entonces, en un sentido, por si acaso, Jesucristo no está hablando de esa paz que Él vino a hacer con Dios, entre tú y Dios. Eso es algo verdadero. Luego, también tenemos que aclarar otro pasaje. Escucha lo que Jesucristo dice en Juan capítulo 14, versículo 27, y tal vez algunos de ustedes están pensando en ese pasaje. Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Escucha esto. Jesucristo dice, yo sí les doy mi paz os doy. Pero ahora escucha lo que va a afirmar también acá. Esta paz no es como la del mundo. Hermano, la paz en el mundo, y esa es la paz mundana que muchas iglesias quieren tener, es un maquillaje, es una máscara para estar tranquilos, cómodos, quietos, para no alborotar nada. Hermano, esa es la paz del mundo, ¿sí? Esa es la paz del mundo. Entonces mejor nos sonreiremos, ¿sí? Para evitar problemas, a pesar de que nos odiamos, a pesar de que no seguimos la misma verdad, nos mostraremos una cara de amistad, ¿sí? Eso es, hermano, una paz maquillada, eso es una paz hipócrita. Algunos van a intentar tratar a Cristo incluso de esa manera y Cristo los va a confrontar muy fuerte. Pero Cristo le dice a sus discípulos, la paz que yo les estoy dando no es como la de este mundo. ¿Por qué? Porque la paz, hermano, que Jesucristo nos da es una tranquilidad, una confianza, una seguridad, una esperanza en medio de la guerra, en medio del conflicto, en medio de enemigos, en medio de tribulación. Por eso no se compara la paz de este mundo. No se compara. Déjame una vez más repetirte esto. La paz que Cristo nos da es una confianza, tranquilidad, esperanza, consuelo en medio de la guerra, en medio de enemigos, en medio de la tribulación. La paz que Jesucristo nos da, y esto es verdad, se puede ejemplificar en cierta manera con lo que ya hemos visto en este mismo evangelio, Lucas capítulo 8. ¿Te acuerdas qué estaba haciendo Jesucristo en la barca en medio de la tormenta? Estaba durmiendo. Me gusta mucho ese pasaje, más allá de lo que ya hemos enseñado, porque me parece una buena ilustración para lo que Jesucristo dice, mi paz no es como la de este mundo. La paz que Cristo nos vino a dar, hermano, no significa que no va a haber tormenta, no significa que no van a haber olas y que vamos a estar en riesgo de muerte, sino lo que significa es de que el cristiano va a poder dormir en medio de todo eso, con seguridad, con confianza. Eso sí, hermano, eso sí te puedo decir, esa sí es una paz que Cristo vino a traer a esta tierra. Pero hermano, en este pasaje, a lo que Jesucristo se está refiriendo, tú no creas que vas a tener una vida quieta, tranquila, respecto a las relaciones que vas a tener en este mundo. No creas que el mundo te va a amar, no creas que el mundo te va a aceptar. Incluso, como vamos a ver en un momento, hasta tu familia te va a rechazar por mi causa. Y es a eso a lo que Jesucristo se está refiriendo acá. Escucha una vez más, ¿pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Ahora, antes de continuar en este Evangelio de Lucas, Mateo nos expande un poco más de lo que Cristo dijo. Escucha lo que dijo, lo que el evangelista Mateo nos presenta, Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, escucha ahora esto, sino
Espada. ¿A qué se refiere con eso, hermano? Ten cuidado cómo interpretas esto, ¿sí? No se refiere, hermano, a que la iglesia ahora arme su propio ejército y tenga una santa inquisición como ya la ha tenido en otras épocas y vaya y mate a sus enemigos. No significa eso. Obviamente la Biblia no nos manda eso. Pero a lo que Jesucristo se refiere, y creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que la palabra espada hace referencia a violencia, hace referencia a pelea. Va a haber eso. Y Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes creen que he venido a traer paz? No, he venido a traer espada. Escucha esto, hermano, eso una vez más, ya te dije esto al principio, Jesucristo no era ningún pacifista. Jesucristo no era ningún pacifista. Seguir a Jesucristo, hermano, va a requerir que soportemos violencia, pelea, incluso la muerte, si es necesario. Eso, hermano, es lo que representa la espada. ¿Qué más podría representar la espada? Hermano, ya escucha, es tonto, es muy tonto que los cristianos estén preocupados porque todo esté en paz. Hermano, ahora estoy usando mis palabras pensándolas, ¿sí? Escucha lo que acabo de decir. No dije que sea tonto que el cristiano busque tener cierta paz. Queremos tener eso en la iglesia. Es algo muy bueno, nos dice el salmista, cuando estamos los hermanos juntos en armonía, eso está bien. Pero hermano, a lo que estoy diciendo es gente que está preocupada porque todo esté en paz. Porque Cristo nos dice, escucha, nunca va a estar todo en paz. Nunca. Nunca va a estar todo en paz. Va a haber siempre conflicto. Siempre va a haber conflicto. Ahora, en este punto, hermanos, sí les ruego que sean bastante sabios en cómo lo interpretan. ¿Por qué? Porque tampoco significa, por si acaso, ahora de que el cristiano está buscando pelea en todas partes. Tampoco significa eso. La Biblia claramente nos va a decir que tenemos que tener cuidado con pelear, tener conflictos por cosas vanas. Entonces, ten cuidado, hermano. Yo conozco a cristianos que, hermanos, se están peleando porque si hay dinosaurios o no hay dinosaurios en la Biblia, ¿sí? Eso, hermano, es tonto, es vano, es necio. Escucha algunas cosas que nos va a decir el Nuevo Testamento, y esto sí tenemos que reconocerlo. Tito 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Hermano, los judíos andaban peleando por lo que, espero nadie se tome mal esta palabra, pero por macanas, por cosas que no tenían sentido, que no aprovechaban de nada. ¿Cuántos ángeles se pueden parar en la punta de un alfiler y peleándose ahí por eso? Vamos a resucitar con ropa, sin ropa. Bueno, Pablo, por si acaso, sí nos dice, evitemos peleas vanas. No toda pelea es digna de ser peleada, como hemos visto cuando hemos estudiado esos pasajes en la iglesia. Escucha Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16, 2 Timoteo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Escuchado lo que Pablo dice. No contiendan por vanas palabras. Escucha lo que termina diciendo, 2 Timoteo 2:16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más impiedad. Proverbios 29, versículo 9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Entonces, hermano, escucha. Lo que Jesucristo nos está diciendo acá no significa que ahora salgas de acá y te pelees con todos por cualquier cosa, ¿sí? No significa eso. Entonces tenemos que tener cuidado con elegir bien las peleas en las que nos vamos a involucrar. Tenemos que tener cuidado con nosotros, volvernos hombres o mujeres contenciosos que andan discutiendo de cosas que realmente no tienen provecho. Sí, hermano, tenemos que evitar eso. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo acá, escucha, el conflicto per se no lo vas a poder evitar. Tú, hermano, estás evitando vanas palabrerías, contiendas necias, bien. Pero estás siguiendo a Cristo, estás predicando lo que Él predicó, estás buscando ser fiel a Él, estás buscando vivir en la justicia que Él nos manda que vivamos, no vas a poder evitar el conflicto. ¿Crees que he venido a traer paz? No, he venido a traer espada. ¿Crees que he venido a traer paz? Cristo dice acá, no, he venido a que haya disensión.
división. Vamos a hablar de eso en un momento. Y hermano, te animo a considerar esto a la luz de toda la Escritura, porque tú no vas a encontrar un hombre de Dios en el Antiguo o Nuevo Testamento que no haya tenido problemas, que no haya tenido una vida controversial, polémica. Tú nombra al que quieras, hermano. Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, Nehemías, Daniel. Tú nombra al que quieras. Y eran hombres fieles, eran hombres justos. ¿Te acuerdas de Daniel, hermano? Era un hombre muy justo, era un hombre muy trabajador, era un hombre que era de beneficio para la nación. Aún así no pudo evitar el conflicto. No pudo evitar el conflicto y escucha, no quiso evitar el conflicto. Y me gusta mucho la ilustración de Daniel. ¿Por qué? Porque en una parte del libro de Daniel, a Daniel se le prohíbe orar. Y hermano, Daniel pudo haber dicho, sabes, yo voy a orar en mi cama echadito cuando nadie me ve y nadie se va a enterar. Pero no, Daniel va a decir, sabes, yo no voy a evitar el conflicto, voy a orar en mi ventana. Porque el rey no me va a prohibir adorar a mi Dios. ¿Y qué pasó, hermano? Lo metieron a la fosa de los leones. Y así, hermano, tú puedes leer las historias de todos los hombres fieles del Señor, nunca pudieron evitar el conflicto. Y conflictos, los cuales valía la pena tener, ellos mismos no se van a escapar, ellos mismos no se van a acobardar, ellos mismos no van a intentar evitarlos, no van a intentar evitarlos, sino que lo que Jesucristo quiere acá y es lo que estos hombres hicieron, Él quiere que los enfrentemos más bien. Sí, va a haber pelea, va a haber espada, va a haber disensión. Y tú y yo, si no son por causas vanas, como ya he mencionado, debemos estar dispuestos a enfrentarlas. Y aceptar, hermano, esa es la realidad. Como cristianos no vamos a tener paz en este mundo, es imposible. Siempre va a haber conflicto. Te recuerdo, hermano, que en el Antiguo Testamento los falsos maestros son los que dicen paz, 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 cuando no hay paz. Y te soy sincero, hermano, hay muchos de esos falsos maestros, incluso en iglesias bíblicas, incluso en iglesias reformadas. Y son los típicos pastores que todo es amor, todo es bendición, toda pelea hay que evitar, toda contienda hay que evitar, todo tiene que ser armonía y felicidad. Y hermano, no es así, esta vida no va a ser así. No va a ser así. Jesucristo nos dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Ahora, en este pasaje en Lucas, Jesucristo nos va a decir, yo no he venido a traer paz, he venido a traer disensión. ¿Qué significa disensión? Significa división, separación. Ahora, acá también necesito, hermanos, por si acaso, aclarar algunas cosas. Y lo que va a hacer este pasaje, hermanos, es tener un equilibrio. Porque la Biblia, hermanos, sí nos dice de que no toda división es buena. Pero la Biblia también nos va a decir que hay algunas divisiones que son necesarias que pasen. Y esto es importante, hermanos, porque en el contexto cristiano también hay una los cristianos creen que es prohibido dividirse. Muchos cristianos creen que eso no puede pasar. Tenemos que andar juntos, aunque nos odiemos, aunque no tengamos la misma verdad, intentemos andar juntos, no nos vayamos, estemos siempre unidos. No, hermano, la división es prohibida en muchos lugares. Ahora, como he mencionado, hermano, quiero darles una visión equilibrada de esto. La Biblia, hermano, sí nos va a decir que tengamos cuidado por cuando hay gente que quiere dividirnos por cosas que no son lícitas. El apóstol Pablo va a hablar de esto en Tito capítulo 3, versículo 10 al 11. Al hombre que cause divisiones, después de una u otra amonestación, deséchalo. Hay personas, hermano, que se introducen a la iglesia para crear facciones, intentar dividir la iglesia, no por cosas lícitas, sino simplemente, hermano, por querer arruinar al pueblo, arruinar una congregación, arruinar el trabajo de muchas personas. Eso pasa. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar de que a veces hubieron cristianos los cuales se dividieron por causas incorrectas. Esos eran los corintios, que ya hemos hablado de ellos con el hermano Roberto. ¿Te acuerdas? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Esos hermanos son divisiones tontas, ¿sí? Son divisiones necias. Entonces, ese tipo de divisiones, hermano, debemos evitar, eso no puede pasar. Pero luego, hermano, hay divisiones las cuales son necesarias. E incluso la Biblia nos va a mostrar de que en algunos aspectos la división
no es una prueba de que algo ande mal, sino más bien de que algo anda bien. ¿Has escuchado una vez más? En algunos casos, la división es una prueba de que, no es una prueba de que algo ande mal, sino de que algo está yendo bien. Algo esté yendo bien. Hermano, si yo tengo en mi cuerpo un miembro que se está gangrenando, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Cortarlo o no? Más bien sería lo incorrecto dejarlo ahí para que contamine todo el cuerpo. Y te animo a tomar en cuenta esta ilustración porque como les he mencionado, Jesucristo mismo nos va a decir aquí, por mi causa se van a dividir. Y hermano, escucha bien las palabras de Jesucristo, porque lamentablemente hay muchas personas que atacan nuestra religión cristiana, los católicos, por ejemplo. Atacan nuestra religión cristiana protestante diciéndonos, ay, ustedes protestantes están tan divididos. Ellos también están divididos cuando conoces bien su iglesia, están súper divididos. Pero hermano, aquí Jesucristo nos dice, por si acaso la división a veces es porque estamos siendo fieles a Cristo, no siempre es malo. Entonces a los católicos que nos dicen, ay, su religión, su denominación está dividida en 10,000 cosas, en 10,000 denominaciones, hay que apuntarles este pasaje y decirles, bueno, Cristo dijo que eso va a pasar. Cristo dijo, por mi causa se van a dividir. Eso, hermano, va a suceder. ¿Por qué? Porque la Biblia misma, hermana, nos manda, hermano, escucha, nos manda que nos dividamos en diferentes ocasiones. Pablo va a decir 1 Corintios capítulo 5, aparten a los pecadores dentro de la iglesia que no quieren cambiar, que no quieren arrepentirse, quítenlos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso, hermano, es un llamado a la división. No podemos soportar a alguien dentro de nuestra iglesia que quiera seguir en pecado, que no quiera arrepentirse, que quiera continuar en su inmoralidad. No podemos aceptar eso. Pablo nos va a llamar a la división. Escucha lo que Pablo va a decir 1 Corintios 11, versículos 18 y 19. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y ahora escucha lo que Pablo continúa diciendo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Hermano, la iglesia, esto siempre sucede. A través de los años, muchas veces y muchas iglesias se empiezan a contaminar de incrédulos que se hacen parte de la iglesia. Y el apóstol Pablo aquí reconoce, en algunos casos es correcto que haya divisiones, porque la división lo que va a hacer es mostrar quiénes están siendo fieles al Señor y quiénes no. Quiénes están siguiendo a las personas o quiénes están siguiendo a Cristo. Quiénes realmente quieren seguir la palabra y quiénes no. Quiénes están jugando a ser cristianos y quiénes no. Y hermano, como Pablo dice acá, es necesario que eso suceda para que se manifieste quiénes son los aprobados. Y como ya les he mencionado, la Biblia también nos manda a dividirnos, hermano, en diferentes ocasiones. Escucha algunos pasajes. 2 Corintios 6, versículo 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Eso, hermano, es un llamado a la división. Es inevitable. Escucha lo que Pablo va a decir, Romanos 16, versículo 17. Escucha esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Escucha, y que os apartéis de ellos. Escucha, Pablo va a decir eso. Hermano, ustedes verifican a alguien que está pervirtiendo la doctrina, apártense de ellos. Apártense de ellos. Ese, hermano, es un mandamiento. Es un llamado a la división. Es inevitable. La Biblia, hermano, incluso nos va a llamar a que nos apartemos y nos alejemos, a veces hasta de hermanos. ¿Sabías eso? Esto le va a sorprender a algunos, pero eso es lo que dice la Biblia. Escucha 2 Tesalonicenses 3, versículo 14. 2 Tesalonicenses 3, versículo 14. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él
para que se avergüence. En el contexto, hermano, de 2 Tesalonicenses, Pablo no está hablando de falsos maestros, Pablo no está hablando de falsos hermanos, Pablo está hablando de hermanos inmaduros en la iglesia que no están viviendo de manera ordenada. Y escucha lo que Pablo le dice a los cristianos: apártense de él para que se avergüence. Ese es un llamado a la división, quieras o no. Quieras o no, ese es un llamado a la división. Entonces esto es importante porque, como les he mencionado, si bien hay algunas divisiones que se dan en la iglesia que no son correctas, que son pecaminosas, que son causa de la inmadurez de los cristianos, no toda división es así, hermano. No toda división es así. Si tú estuviste en una falsa iglesia donde se predica un falso evangelio, una falsa doctrina, tienes la responsabilidad de salir de ahí, de dividirte. Si hay un hermano dentro de nosotros, no. Si hay una persona que se hace llamar hermano en medio de nosotros, pero que anda viviendo en inmoralidad y no quiere cambiar, literalmente la Biblia nos dice: con esa persona ni aun coman. Si hay una persona que está predicando falsas doctrinas en la iglesia, la Biblia nos dice: apártense. Si hay un hermano que está viviendo desordenadamente y no quiere cambiar, apártense para que se avergüence. Es un llamado a la división. Y Cristo, hermano, nos dice acá, escucha, ¿ustedes piensan que he venido a traer paz? No, he venido a que haya disensión, división. Y por su causa, hermano, va a haber división. Esto es inevitable, inevitable. Hermano, en la vida de Jesucristo mismo pasó eso. Esto de manera especial lo hemos visto en el Evangelio de Juan, en repetidas ocasiones. Una multitud de personas: Cristo, te queremos, Cristo, te amamos, Cristo, queremos que tú seas nuestro rey. Cristo les va a predicar la verdad, ya no queremos, chao, ¿sí? Mejor nos vamos por otro camino. ¿Y qué va a hacer Cristo, hermano? Cristo va a decir: no, 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 quedemos juntos, seamos todos amigos, perdón si los he ofendido con algo. No, Cristo va a decir: ¿se quieren ir? Váyanse. Eso va a ser literalmente. ¿Has leído Juan 6? Jesucristo hasta a sus discípulos les va a decir: ¿ustedes más se quieren ir? Pueden irse. No, Jesucristo no le tenía miedo a la división. Cuando esa división provenía por causas lícitas, por la verdad, Jesucristo no le va a tener ningún miedo a la división. No va a evitar la división. Y Jesucristo en este pasaje mismo nos dice: yo he venido y por mi causa va a haber división. Esto es inevitable. Va a pasar. Entonces Cristo en este pasaje nos dice: escucha, yo no he tenido paz en este mundo. Yo no he venido a traer paz a este mundo, a esta tierra específicamente. En este tiempo presente no va a haber paz, va a haber espada y va a haber división. Y tú, por causa de Cristo, no vas a tener paz. Eso es lo que ahora Cristo nos va a decir. Escucha versículos 52 y 53. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Hermano, la ilustración que Jesucristo utiliza acá es muy importante. Porque está utilizando, hermano, la ilustración, está usando a la familia como una ilustración. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, hermano, en la familia se disfruta una unidad natural. Natural. En la familia, hermano, no es una unidad forzada. No es una unidad, hermano, ni siquiera muchas veces, cuando me refiero a natural, hermano, no es como cuando tú te haces miembro de un partido político, así que te tienen que convencer de alguna forma, ven. No, la familia por naturaleza ya nace con una cierta unidad. ¿Por qué? Porque primero, mujer, hombre quisieron unirse voluntariamente y de ahí nace un niño y ese niño ya es parte de esa familia, es inevitable. Ya de por sí tenemos un amor natural que nos hace querer a nuestro papá, a nuestra mamá, que nuestros papás nos quieran, y ya hay una unidad natural, como he mencionado, hermanos. Y Jesucristo, pero para que entendamos lo que Él nos está diciendo en los anteriores pasajes, va a utilizar a la familia como una ilustración, porque por su causa, hermano, el núcleo familiar incluso se va a dividir. Escucha. Aquí Jesucristo no está hablando de cualquier tipo de división
Aquí Jesucristo nos va a mostrar cuán fuerte va a ser el impacto que Él va a tener en las personas, a tal grado que esto va a causar que haya enemistad dentro de las mismas familias, que por naturaleza están unidas, que por naturaleza tienen ya una unión, pero aún así ese núcleo va a llegar a dividirse incluso por causa de Jesucristo. Y hermano, esto es muy importante porque estamos obsesionados en nuestra época con caerle bien a todos, con que todos nos quieran, con que todos, hermano, nos acepten. Y hermano, sinceramente, cuando tú entiendes este tipo de pasajes, a lo que espero que te lleve es a que no tienes por qué estar preocupado por eso. Ahora voy a poner un equilibrio en un momento, ¿sí? Pero hermano, la obsesión que se tiene en nuestra época, quiero caerle a todos, quiero que todos me quieran, quiero evitar conflictos. Bueno, Jesucristo dice, ni siquiera en la familia vamos a poder evitar eso. O sea, con mi papá, mi mamá, que ya me quieren por ser su hijo, por su causa, ya hasta ellos podrían llegar a odiarme. Podrían llegar a odiarme. En el contexto de Mateo, Jesucristo va a decir, el Padre va a entregar al Hijo. Hermano, el Padre va a decir, quiero que mi hijo muera. No, eso puede pasar. Pero en nuestra época la gente está obsesionada con que quiero que todos, caerle bien a todos, que todos me quieran, que nadie piense mal de mí, ser amigo de todos. Hermano, ten cuidado con esa gente, ¿sí? Porque normalmente es una careta, son solo hipócritas, nada más. Hermano, a mí personalmente no me interesa caerle a nadie. Lo que me interesa es ser fiel al Señor. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Escucha lo que él va a decir. Y esto es el apóstol Pablo aplicando en cierta manera las palabras que estamos viendo en Lucas, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo, si tú lees esta epístola, hermanos, va a comenzar con palabras muy duras, va a decir, maldito aquel que traiga otro evangelio, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que se aparten de la verdad tan rápido? Pablo va a utilizar palabras muy fuertes con los Gálatas y escucha lo que les va a decir. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía, escucha bien esto. Es por eso que les dije que el pasaje de Lucas está en el contexto en el que Cristo está hablando de sus siervos fieles. Y Jesucristo dice, mis siervos fieles van a sufrir división, pleito, conflictos, sus familias los pueden rechazar. Escucha lo que Pablo dice acá. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, hermano, escucha, ten cuidado. Una cosa es que no le caigas a la gente porque tienes un mal carácter, porque eres un pecador que no sabe tratar a las personas. Eso es una cosa, ¿sí? Es una cosa. Otra cosa, hermano, es que quieres ser fiel a la palabra y la gente te odia. Eso sí es a lo que Jesucristo se está refiriendo acá. Si tienes problemas con personas por tu pecado, eso es otra cosa, hermano, ¿sí? Por tu pecado, por tu falta de sabiduría, por tu falta de madurez, eso es otra cosa. Pero si tú estás buscando ser fiel a Cristo, ser fiel a su palabra, buscar honrarlo a Él, y la gente te rechaza, te odia, bueno, es lo que Jesucristo dice aquí que va a pasar. Así que no he venido a traer paz a este mundo. Esto es literalmente lo que va a suceder. Y hermano, todo verdadero cristiano experimenta esto a lo largo de toda su vida. En diferentes grados, hermano, yo sé, en nuestra época no nos están persiguiendo y quemando en las esquinas, yo sé, ¿sí? No creo que es porque seamos menos fieles, no creo, simplemente estamos en otra época. Pero hermano, en algún grado, todo cristiano a lo largo de su vida siempre va a experimentar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque queremos ser luz en las tinieblas, porque queremos hacer lo justo cuando la gente está acostumbrada a aplaudir lo injusto. Eso dice Romanos capítulo 1. Los incrédulos están acostumbrados no a aplaudir la justicia, sino a aplaudir el pecado. Estamos llamados a ser sal, donde las cosas se están pudriendo. Eso, hermano, es inevitable de que nos va a traer problemas.
Y si eres un verdadero cristiano, esto es algo que ya estás experimentando, ya has visto esto en tu trabajo e incluso en tu familia. Y algunos de ustedes que han pasado consejería conmigo saben, hermanos, que les he respondido así. Porque muchos hermanos vienen conmigo y me dicen, sabe, pastor, estoy teniendo problemas con mi mamá, con mi papá, estoy teniendo problemas con mis hermanos, teniendo problemas con mis familiares, desde que me hice cristiano es como que las cosas han cambiado, ahora ya no es lo mismo, ahora no me quieren, me tratan mal, ahora me molestan cuando tengo que ir a la iglesia, hay conflicto. ¿Y qué es lo que yo le respondo a los hermanos? Bienvenido al club, hermano. Así es la vida. Todos estamos pasando lo mismo. Todos estamos pasando lo mismo. Todo cristiano está pasando algo parecido. Bienvenido al club, porque esto es literalmente lo que Jesucristo dice que va a pasar con aquellos que le siguen. No, yo personalmente he tenido hermanos que no me querían visitar, que me tiraron la puerta, algunos familiares, que no querían verme, que me echaron de sus casas. Incluso tengo un hermano que en algún momento me deseó que me muera y que creo que mis hijos más se mueren incluso. Bueno, es lo normal. Es lo normal. Me acuerdo y nunca nos olvidamos con mi esposa una vez que fuimos a visitar a una tía del lado de mi mamá, que hermano, tú hablas con las personas que conocen a esta mujer o que conocieron porque ya falleció y todos te van a decir, es la viejita más dulce que existe. Esa viejita tan dulce, hermano, literalmente nos gritó diciéndonos fuera de mi casa. Y nosotros habíamos ido a predicarle el evangelio y a presentarle a nuestro bebé casi recién nacido. Y con todo eso igual, hermano, se volvió un demonio cuando se la confrontó con su idolatría, cuando se la confrontó con que necesita a Cristo. Hermano, Cristo dice, eso va a suceder. Eso va a pasar. Eso te va a pasar. Eso te va a suceder, hermano. Eso es inevitable. Ahora, Mateo, hermano, nos va a agregar algunas cosas más que son muy importantes. En el Evangelio de Mateo, en un relato que es probablemente el paralelo a este, probablemente es la misma enseñanza en el mismo momento, Mateo nos agrega esto más. Después de que Jesucristo nos dice, sabes, en una familia van a estar divididos padre contra hijos, madre contra hijas, va a haber conflicto. Escucha lo que Cristo va a decir, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Este hermano es un llamado a que sí, por causa mía, es posible que tu familia se divida. Y ahí vamos a probar dónde realmente está tu corazón. Ahí, hermano, vamos a probar a quién realmente tú amas. Porque, hermano, hay gente que cuando se encuentra con esto, se ablanda, se ablanda. Ya no hablaremos de estas cosas, ya no diremos esto, ya no diremos aquello. Veremos la forma de llevarnos bien. Se ablanda. Pero Jesucristo, hermano, nos va a decir, cuidado. No es así. El que ama padre, madre, hijo más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermano, Jesucristo nos está presentando acá de manera explícita lo que va a significar seguirle. ¿Tú crees que Dios mandó a su Hijo, hermano, a morir por ti? Escucha, a morir por ti, a sufrir todo lo que hemos hablado el día de hoy en cierta manera, a sufrir toda su vida por ti, a morir en esa cruz por ti, para que tú no estés dispuesto a dejarlo todo por Él? Eso, hermano, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Tú crees que Dios mandó a su Hijo a morir por ti para que luego cuando llegue un poco de aflicción, un poco de rechazo, que no se compare en nada a lo que Él sufrió por nosotros, te desanimes y te vayas? No, hermano. Es por eso que tú vas a encontrar, hermanos, yo sé que ha habido cristianos, incluso como Pedro, que tuvieron un momento de debilidad, negaron a Cristo, pero luego Pedro va a decir, sabes, crucifíquenme como una cruz, porque crucifíquenme de cabeza, perdón, no estoy digno de ser muerto como mi propio maestro. Y hermano, cuando tú entiendes realmente quién es Cristo, cuando tú entiendes realmente quién es Él, qué es lo que ha venido Él a hacer por ti, qué es lo que Él ha hecho por ti,
vas a estar dispuesto a afrontar esto. Y Jesucristo, hermano, no quiere que vivas en una ilusión, pensando de que el cristianismo, como dije en la introducción, hermano, va a ser un camino de rosas, va a ser tu mejor vida ahora. Bueno, no, va a haber problemas, va a haber conflictos. Y lo que nos queda es enfrentarlos. Ya está. Ya está, no debería causarnos sorpresa. Hermano, nuestra propia iglesia, por más sana que sea, escucha, va a haber divisiones. Va a haber. Ya ha habido. Normal. Va a pasar eso. Va a suceder. Vamos a tener problemas. Ahora, lo que Cristo quiere acá, hermanos, es que entendamos de que si realmente vamos a ser siervos fieles, si realmente hemos entendido quién es Él, si realmente lo amamos a Él por sobre todas las cosas, hermano, vamos a estar dispuestos a enfrentar esta división, esta espada, este odio, este rechazo. Vamos a estar dispuestos a enfrentarlo y a aceptarlo. Vamos a estar dispuestos, así como Él estuvo dispuesto. Una vez más, hermano, fuego viene echado a la tierra. ¿Y qué quiero? Ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, que se cumpla, Cristo va a decir. Y eso es lo que espera de ti y de mí. Por seguir a Jesucristo, hermano, sí. Me rechazan, me odian. La relación en mi familia nunca ha vuelto a ser la misma porque no hay paz entre nosotros, porque ellos están yendo por un camino completamente opuesto a mí. Sí. Puedo perder mi trabajo, puedo perder amistades, puedo perder dinero. Estoy dispuesto. Y Cristo ya te está diciendo acá, para que no te caiga de sorpresa. Para que no digas, ay, yo no sabía que esto iba a pasar. No, Cristo está diciendo, yo he venido a traer eso. En esta tierra no va a haber paz. En el cielo nuevo, tierra nueva, ahí sí va a haber paz. Aquí no, no va a haber. Aquí lo que te espera es todo lo que hemos visto el día de hoy.